Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Abadías. Se llama así en hebreo a este profeta Obadiah, en cuya lengua significa servidor. A este profeta menor corresponde la autoría del libro profético más breve, un solo capítulo de 21 versículos. No hay noticia acerca de su procedencia familiar, ni certeza sobre su vida y muerte. Todo en torno a él nos es muy poco conocido. Según algunos, pudo ser un príncipe enviado por el rey Josafat para predicar a los judíos y mostrarles el camino de la ley. Para otros, su actividad profética se desarrolló entre los años 848 y 841. De ser acertada esta hipótesis, el libro de Abdías podría ser consecuencia del impacto producido por la desastrosa campaña del rey Joram contra los idumeos. Pero hay otras visiones al respecto de la época en que vivió Abdías. Son muchos los que piensan que fue coetáneo con los también profetas menores Oseas, Joel y Amós. Se piensa, en otro orden de cosas, que vivió en tiempos de Ezequiel y que profetizó tras la destrucción que Nabucodonosor llevó a cabo en Jerusalén hacia el 584. Sabemos con certeza que pertenecía al reino de Judá. Su profecía, tan breve como sus escritos, habla del destino de Edom, a cuyo respecto dice que Dios ha convocado a las naciones contra ese país, al que han dado la espalda aliados y amigos, y cuyas desventuras le sobrevendrán a consecuencia de la conducta seguida con Judá. Abdías profetiza: porque al modo que vosotros que moráis en mi santo monte bebisteis el cáliz de mi ira, así lo beberán de continuo todas las gentes idólatras. Lo beberán y lo apurarán, y quedarán entremente aniquilados. Mas sobre el monte santo de Sión, ahí habrá después salvación, y ahí habitará el santo de los santos. Y la casa de Jacob será señora de los que antes la habían dominado. Será la casa de Jacob un fuego devorador, será una llama la casa de José, y será paja seca la casa de Esaú, la cual será abrasada y devorada de aquella, sin que quede resto alguno de la casa de Esaú, porque así la ha dicho el Señor. Y los que moran hacia el mediodía se harán dueños del monte o país de Esaú, y los de la llanura se harán dueños de los filisteos, y poseerán el territorio de Efraín y el de Samaria, y Benjamín será dueño de Galad. Y el ejército de los hijos de Israel que fue llevado al cautiverio poseerá todos los lugares de los cananeos hasta Serfata de Sidón. Y los hijos de Jerusalén, o reino de Judá, que fueron conducidos cautivos a Zarfad, poseerán las ciudades del mediodía. Y subirán salvadores al monte de Sión, los cuales juzgarán y gobernarán el monte o país de Esaú, y reinará el Señor. Desde los tiempos de Esaú y Jacob se venía prolongado en el tiempo una gran rivalidad entre Israel y Edom,
tal como se describe en los capítulos 25 y 27 del libro del Génesis. En el periodo de la monarquía hebrea, Edom ocupaba lugar estratégico en la ruta hacia el importante puerto de Elat, en el Mar Rojo, circunstancia que fue causa de roces y rivalidad constantes entre ambos pueblos. Aquella enemistad dio de sí una producción literaria antiedomita enorme, presente en los escritos de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Amós y otros. También el libro de los Salmos se ocupa de ello. La primera parte de los escritos proféticos de Abdías no fueron ajenos a este odio, acentuado por la colaboración prestada por Edom a Nebuchadnezzar II, a consecuencia de lo cual, tras llevarse cautivos los caldeos y muchos judíos, Edom ocupó sus territorios. En un contexto así, Abdías profetiza la venganza del Señor y se advierte acerca del futuro. Los salvadores aparecerán en Sion y la ley del Señor será restablecida. A la brevedad del libro se une su carencia de título, debido a lo cual surgen los problemas de su datación. Numerosos eruditos opinan que se compuso mediado el reino de Joram en el siglo IX, afirmación apoyada en una profecía que hace el profeta acerca de la toma de Jerusalén por los filisteos bajo el reinado de Joram. A ese respecto, el profeta habla del día del Señor Dios, como en otros libros de la Torá, referido a la ejecución de una sentencia en que la divinidad juzga por sus crímenes a una nación o a un pueblo. En este caso, la nación es Edom, culpable ante los ojos de Dios por haber socavado los derechos humanos y divinos. Conviene acaso en este punto recordar lo siguiente: y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Eso escribe el profeta en el versículo 20 y 21 del capítulo único de su libro. Pero donde ubicaba Zarefata, se llamó así un pueblo costero del Líbano, Zarefata de Sidón, al que se refiere el libro primero de los Reyes, capítulo 17. Más tarde se dio ese nombre a Francia. Zarpata es mencionado en el libro Abdías en conexión con el exilio de los hijos de Israel, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán la tierra de los cananeos hasta Zarepata. Rashi dice, el primer exilio de los hijos de Israel que fueron llevados cautivos de las 10 tribus a la tierra de los cananeos hacia Zarepata. Y los exégetas de este maestro creen que Zarepata significa Francia en lengua común. Rashi dice que las 10 tribus perdidas están en Francia. El español Abraham Ibn Ezra escribe a su vez: hemos oído de grandes hombres que la tierra almagene son los cananeos que huyeron delante de los hijos de Israel cuando llegaron a la tierra. Así que también
Serfata significa Francia. Ramban dice en el libro de la Redención, capítulo 1, sobre el paisaje de Abdías. La casa de José alude a las 10 tribus exiliadas y están todavía en su lugar de exilio, el exilio de Serfata o Canaán, referido acaso a que el exilio de las 10 tribus perdidas en Francia en tierras lindantes con Alemania. El rabino español del finales del siglo XV, Isaac ben Yehuda Abravanel, dice a su vez en su comentario sobre Abdías: Sarfata es Francia y también los exiliados de Sefarad en España, y no te dejes engañar solo porque Sarifata es mencionada y Inglaterra no es mencionada, porque ahí también fueron los exiliados, porque he aquí que esa isla es considerada como una parte de Serfata, y al principio pertenecía a ella, y en sus libros antiguos la llaman la isla de Serfata, aunque más tarde se separó y se convirtió en un reino de propio derecho. Y puede ser la intención también de esos hijos de Israel que abandonaron la religión debido a los problemas y persecuciones, y siguen en Francia y España por millares y por decenas de millares. Ellos volverán e implorarán al Señor su Dios. Gracias.